Vamos a hablar de Sara, una historia verídica. Hoy, Sara tiene 54 años y su hijo Mauro tiene 28. Esta es una experiencia que vivió hace muchos años atrás, como tantas otras a lo largo de su vida que iremos compartiendo. Unos cuantos años atrás, Sara estaba en su jardín disfrutando de su té de jengibre mientras tomaba la luz en las últimas horas del sol. Ella siempre buscaba en algún momento del día sus instantes de quietud, de reflexión o de silencio para estar con ella misma. La tibieza del sol, la suave brisa de la primavera que ya se estaba instalando y las fragancias que desprendían las flores en su jardín la fueron poco a poco alejando de la realidad en la que estaba. Aún oía cantar los pájaros, pero poco a poco los ruidos externos iban cesando y solo el silencio dulce y la paz flotando dentro de ella. La llevaron a un lugar muy especial donde observarse y preguntarse algunas cosas que sentía. Sara es una mujer muy intuitiva que supo ir saliendo adelante con fe, a pesar de las fuertes experiencias que fue atravesando desde que llegó a esta tierra. Siempre supo que había más allí afuera, mucho más que esta realidad aparente, y que las cosas podían repentinamente cambiar y descubrir nuevas maneras de vivir. Muchas veces presentía los acontecimientos que estaban por llegar, pero esa intuición no podía atraparla. Era tan escurridiza que no le daba tiempo a detenerla, y aunque con el tiempo cada vez se iba familiarizando más con ella, muchas veces se le escapaba. Y cuando las cosas al fin sucedían, tomaba conciencia que había pensado en eso antes, aunque fuera un segundo, pero había pasado por ella. Todo esto la llevó a pensar en su hijo Mauro, al que desde niño sintió como un bello ser de luz en su vida, con un alma antigua que ya de pequeño, con cada respuesta que el niño le daba, iba descubriendo cuánta sabiduría llevaba en el alma. Pero como crió sola a su hijo sin la presencia de su padre, éste, sin comprender el porqué, muchas veces actuaba como si estuviera a cargo. En algún lugar de este niño había una tremenda responsabilidad. Por otro lado, Sara recuerda que desde hace tiempo, cada vez que pensaba en su hijo, lo sentía como su hermano. Cada vez que a los ojos lo miraba, descubría que había más ahí de lo que veía y sentía. Con él tenía una conexión muy bella que iría en aumento con el paso del tiempo. Pero también Sara estaba convencida que su hijo había venido a su vida para acompañarla e impulsarla, como un ángel dulce y protector, pero que cargaba con mucha responsabilidad. A menudo ella pensaba en cómo liberar esto y por qué sentía a su hijo como su hermano, ese hermano mayor, protector y compañero, en quien se puede confiar, y así sentía a su hijo. Y desde pequeñito experimentó algo maravilloso. Desde la primera vez que se abrazó a él, sintió en ese abrazo algo tan sanador, familiar. Sus sentidos le hicieron recordar que lo había experimentado ya antes. Conforme pasaba el tiempo, ese hijo que iba creciendo y cambiando, seguía entregando a su madre abrazos tan especiales.
Eso es donde uno tiene la certeza de estar tocando el alma, donde se dejan reposar dos cuerpos, donde se sienten los latidos, donde no hay palabras, solo hay silencio e intención de amor. Incluso muchas veces en que Sara llegaba a casa después del trabajo, habiendo tenido un día difícil o habiendo estado preocupada por algo, ese abrazo que la esperaba la transformaba. Sentía que se transformaba en luz, que sanaba cualquier aflicción y enseguida estaba llena de energía y propósito nuevamente. También ese hijo que guardaba tanto dentro tenía una habilidad muy especial con los yuyos y casi siempre le preparaba té, siempre de distintos sabores, de acuerdo a lo que él sentía que su madre necesitaba. Y nadie le había enseñado. No era un niño con los mismos intereses que los de su edad. En otras ocasiones también le regalaba limpiezas energéticas que la dejaban súper relajada. En otro momento de su vida, su hijo comenzó a tirar el tarot y era tan acertado. Sara solo agradecía esos dones que traía el alma de su hijo y que compartía con ella. ¿Cuántas veces se había preguntado si ella se estaba volviendo loca por cómo pensaba, sentía e incluso muchas veces visualizaba cosas? Después de vacilar en sus pensamientos, de observar esa intuición que iba y venía y no podía atrapar, más las sensaciones que cada vez eran más fuertes, fue volviendo a la realidad en la que se encontraba, allí en el jardín, y se dio cuenta que el sol ya se había ocultado y ya estaba fresco, así que decidió entrar a la casa y ponerse a hacer la cena. Pero sentía que algo en ella había cambiado y se preguntaba tantas cosas ahora y con más fuerza que antes. Terminó de hacer la cena, cenó con su hijo, compartieron y cuando se disponía a ir a dormir, llegó su hijo a desearle buenas noches con ese abrazo tan especial y allí, en sus brazos, por unos segundos sintió saber la historia de los dos, pero fue algo muy fugaz. Se recostó en la cama y abrió el libro que estaba leyendo, pero enseguida y sin saber por qué, desistió. Lo dejó en la mesa de luz, apagó el velador y se acomodó en la cama boca arriba. Respiró profundamente aliviada. Enseguida comenzó a sentir algo que vibraba a su alrededor y una luz rosada que le otorgaba tibieza y paz. Ella no se preguntó nada, tampoco tuvo miedo y ni siquiera dudó en que eso que estaba sucediendo era real o no. Sin proponérselo, se dio cuenta que estaba hablando con alguien en voz alta y se escuchó a ella misma decir: «Querido espíritu, ¿realmente existes o es mi imaginación? ¿Podré conversar contigo? Si me estás escuchando, ¿puedes manifestarte para mí?». Respiró, esperó, solo había silencio, ni la luz ni la vibración ahora. Suspiró, esperó otros segundos y enseguida comenzó a sentir un escalofrío muy suave desde las plantas de sus pies que empezaba a ascender por su cuerpo hasta la cabeza incluso. Y eso duró un rato, ni sabe cuánto. Después cesó y Sara habló. ¿Debo entender que me has escuchado, espíritu? Entonces es verdad, estás aquí. Y al cabo de unos segundos, un pequeño temblor en la mano que ella interpretó como una respuesta a su pregunta, la que acababa de mencionar. Entonces habló: «Dime, espíritu, ¿por qué siento estas cosas? ¿Por qué al mirar a mi hijo siento que estoy ante mi hermano? ¿Por qué esos abrazos tan especiales me despiertan tantas cosas?
porque esta intuición parece que me hace ver cosas antes de que ocurran, pero no puedo manejarla. Cuando Sara terminó de exponer sus inquietudes, hubo un largo silencio y al cabo de unos segundos se sintió algo tonta. Hablando con la nada, pensó, qué loca que estoy, y decidió al fin dormirse. En cuanto se acomodó para disponerse a dormir, sintió que algo o alguien le acariciaba la cabeza, como algo maternal, y no era su imaginación. ¿O sí? Bueno, sea lo que sea, se había sentido muy real. Eso, lo que sea, le había dado tanta paz que poco a poco fue cayendo en un sueño tan agradable que solo se entregó a él. Y Sara se durmió y su espíritu en sus sueños le mostró. Transcurridas unas cuantas horas, Sara se encontró sentada en la cama algo confundida, sin saber dónde estaba, y de golpe recordó. Es como si una luz se encendiera y la hiciera consciente. Algo perturbada aún, porque no sabía si lo que estaba recordando había sido un sueño o no, pero era muy real. Sara atinó a buscar papel y lápiz que tenía en la mesita de luz y enseguida se dispuso a escribir, por temor a que se le vaya de la memoria, a perderlo, sin darse cuenta si estaba escribiendo ella o alguien se lo estaba relatando, y era todo muy rápido, como si estuviera en un torrente tan grande de energía en la que no estaba acostumbrada. Pero ella escribió y escribió. Y esto nos cuenta. Todo comenzó con un temblor en el cuerpo, como suaves sacudidas. Sé que experimenté esto. Y después no podía creer lo que pasaba. Yo o alguien. No era yo, o sí lo era. Estaba viendo desde lo alto de la habitación mi propio cuerpo, acostado en la cama, durmiendo plácidamente. Pero ¿cómo podía ser posible esto? Y entonces recordó, mientras escribía, que ya había experimentado esto varias veces de niña. ¿Y por qué recién ahora recordaba todo junto y a la vez? Todo esto era mucha información, pero ella decidió seguir escribiendo. Después tendría tiempo de pensar en todo. Se miraba acostada mientras una parte de ella también estaba ahí observándose, pero era liviana, no tenía cuerpo, era luz y flotaba. Enseguida, otra bella luz se acercó y se presentó. Soy Pilis, tu guía. Siempre hablamos, yo te traje a este mundo. Y Sara, o esa parte de ella, lo reconoció enseguida y se sintió feliz y segura. Pilis la tomó de la mano y le dijo, vamos a hacer un viaje y a que comprendas el para qué de lo que sientes. Algunas respuestas a tus preguntas las tendrás ahora. Otras las encontrarás tú misma a medida que vayas atravesando tu transformación. Ya es hora, Sara. Y Sara, sin entender bien, sintió que comprendía, aunque parezca algo confuso. Pilis la llevó de viaje. Al llegar a ese lugar, le mostró una escena y le dijo, observa y siente. De golpe una luz brillante se mostró y le mostró esta realidad. Estaba en algún lugar de España por los años 1800, en un recinto rústico de madera que hacía de cocina. Era simple pero delicadamente bello.
Podía oler delicadas fragancias aromáticas, ollas de barro colgadas, muchísimos utensilios que ya no se usan, productos almacenados alrededor. Y veía dos personas de espalda, un hombre y una mujer. En ese momento le dio la sensación de ser campesinos, granjeros, llevaban ropajes algo gastados y amplios. Estaban parados frente a una mesa amplia de madera, alumbrados por la luz del sol que entraba por una amplia ventana frente a ellos. No sé qué hacían, pero parece que preparaban algo. Ella separaba hierbas y él estaba a su lado y las iba cortando con un cuchillo sobre la mesa. Cada uno en lo suyo, concentrados, y de vez en cuando intercambiaban algunas palabras. Sara lo estaba observando, pero en un momento es como que si lo que veía la había absorbido y era ella quien estaba ahí. Sí, soy yo. Y mi hermano estaba a mi lado. Y mientras hacíamos las tareas, le decía a mi hermano, ¿cómo extraño a nuestros padres? Y desde que murieron, tú has sido un gran compañero. Siempre estás velando por mí. Eres mi hermano mayor y te amo. Pero debes hacer tu vida y armar tu familia. Y él le contestaba entre risas, no te librarás de mí tan fácilmente, hermana. Él era experto en yuyos y plantas medicinales y siempre aliviaba las dolencias de Sara con un té. A Sara le estaban cayendo las lágrimas cuando él lo advirtió y enseguida giró a darle un abrazo para reconfortar su alma. Los abrazos y los yuyos la sacaban a ella de cualquier tristeza. Al cabo de unos instantes de reposar en sus brazos y sentirse tan bien, al separarse y quedar frente a frente, algo en Sara resonó muy fuerte. Y ella se dijo, soy yo, que estaba ahí, yo que estaba observando, o yo que reposaba en mi cama, en otro lugar del mundo, en otra realidad. ¿Cuál era yo? Y sentía que todas esas realidades eran tan auténticas como lo que estaba sintiendo en este momento. Al estar ahí con mi hermano y tener la conciencia de mi vida actual, es que comprendí más de lo que llegaba a darme cuenta aún. Cuando miré a mi hermano, un golpe muy grande de toma de conciencia me sacudió. Ese hermano era la cara de mi hijo en esta vida. No podía dar crédito a todo lo que se me estaba revelando. Y es imposible poner en palabras todo esto que experimenté y sentí. Me llevaron a una vida pasada, donde después de la muerte de nuestros padres, mi hermano había decidido sacrificar por amor y hacer su vida acompañándome y velando por mí. Estaba Sara tratando de procesar todo esto y comprendió perfectamente todo. Su hijo en esta vida actual había sido su hermano en aquella vida que se le estaba mostrando. Y en un rol o en otro, ellos seguían juntos. Esa responsabilidad que veía en su hijo a temprana edad venía del acuerdo en otra vida de acompañarla siempre. Los dones que su hijo en esta vida tiene vienen de los que tenía en esa vida como su hermano y en esta aún están más realzados. A medida que iba comprendiendo todo, iba encajando perfectamente con lo que sentía y por muchos años no había podido descifrar. Eran sensaciones y dudas que la acompañaban,
y nunca verbalizó realmente, hasta que esa noche se encontró conversando con Espíritu. Y ahora se dio cuenta de que Espíritu le respondió a través de la experiencia tan real que acababa de vivir. Al encajar todo esto, se dio cuenta que ella siempre pensó que hay muchas realidades y que los sueños no solo son sueños, y ahora lo había experimentado por ella misma y comprendía cada vez más esa vocecita interna llamada intuición y que se mostraba de muchas maneras. Esta experiencia le trajo la certeza de qué es lo que debía hacer para liberar a su hijo de esa responsabilidad que sentía y que tantas veces se había preguntado. Entonces, honró el papel de su hijo en esta vida y también honró el papel que desempeñó en esa vida pasada como su hermano y los liberó a ambos. A partir de ahora agradecía conscientemente ese contrato kármico que los trajo hasta este ahora, y ahora ella conscientemente podía comprender y liberar. Y a partir de ese momento, la vida de su hijo y la suya propia empezaron a cambiar radicalmente. En este ahora siguen acompañándose desde el amor, desde la felicidad y desde la libertad, pero siendo libres de construir sus propias vidas. No hay nada que con intención pura en nombre del amor pueda volver a ser reescrito. Hay que escuchar esa voz interior, esa intuición que nos muestra todo. Con inmenso amor al corazón de cada uno de ustedes. Besos con alas. Gracias. Su.